experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sireneinvest.com con Y o llámanos al 648 019495. Musiconomía, un programa musical con otra perspectiva. Los domingos a las 8 de la tarde, en Radio Intereconomía, Álvaro Martín Cicero invita a músicos para que nos hablen de lo suyo y a la vez de tendencias, cómo se enfrentan a la industria musical, crowdfunding y, naturalmente, escucharemos sus creaciones. Musiconomía, un programa de música distinto. Los domingos a las 8 de la tarde en Radio Intereconomía. En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa. Segunda parte de este consultorio de bolsa con Samuel Plaza, director de JFD Brokers España, 91533-1851, WhatsApp 609224716, nuestro canal de YouTube Intereconomía Radio, al que invito a que se suscriban. Muchas cosas pendientes. Arcelor, que es una de las tres que nos plantea un oyente. Y luego otras 4 compañías, 5, si contamos elegir entre Indra o Leonardo, si vamos a tiempo para entrar. Era Meider Group, Indra o Leonardo, si vamos tarde para entrar. Enel, si compramos. Y la otra que era UiPath, ¿no? Pues dime, así a modo de resumen, de repaso, Samuel, lo que has visto. Venga, pues nada, si te parece bien comenzamos por Arcelor, que lo teníamos ahí pendiente y bueno, hay que comentar, ¿no? Después de esa extrema subida o esa fuerte subida que tuvo hasta los niveles de resistencia en la zona de los 26,37, comienza la corrección, que por otro lado yo considero que es una corrección totalmente natural y yo vigilaría muy de cerca esa zona que tiene los 23,30, 23,50, ¿no? Considero que ahí esa zona podría ser una zona de agotamiento de estas últimas correcciones y a partir de ahí podría comenzar de nuevo a revalorizarse, ¿no? Es una zona que yo creo que bastante interesante, que funcionó bastante bien en el pasado y una buena referencia. En el caso de que esté dentro del valor, pues yo considero que su stop debería estar situado aproximadamente en la zona de los 21,51. Por tanto, si tiene títulos de Arcelor, yo mantendría de momento, vigilaría esa zona de los 23,30, se puede mantener perfectamente. Si lo que está buscando es entrada, pues obviamente esa zona de los 23,30 creo que sería la zona óptima para tomar nuevas posiciones porque esa tendencia bajista que nos mostró desde principios de 2023 pues ya ha finalizado, ¿no? Con la superación de los últimos máximos decrecientes. Así que en principio creo que está en un buen momento. Luego me comentabas también UiPath, que bueno, también está en este momento pues en una pequeña fase de corrección de corto plazo, pero si nos vamos a un largo plazo, nos vamos a un gráfico semanal, veremos cómo el título ha conseguido ya cerrar o salir de esa fuerte tendencia bajista desde que comenzó a cotizar, allá por mayo de 2021, ¿no? Por tanto, un título entre comillas, bastante reciente. Lo que me gusta es que ha conseguido superar la resistencia que tenía en la zona de los 22,17, ¿vale? Que es una zona, yo creo que muy importante, y aunque está haciendo una pequeña corrección, esos niveles de los 20, de los 22, o incluso la zona de los 20 $20 podría ser un buen nivel de entrada. Si ya está dentro del título, bajo mi punto de vista, el stop debería estar situado por debajo de los $15, ¿no? Así que, bueno, parece que el título vuelve otra vez un poco a mostrar una senda alcista. Luego me habías comentado un título que era por ticket MAD, sí, que no he conseguido encontrar. Pues así que si te parece bien, nos vamos directamente a Indra, Leonardo o Enel. Sí. Si te parece bien. MAD, ese es el índice que me sale. A mí es que como título, como tal, como acciones, no te preocupes. No me aparece. Mother Group, escrito tal cual, pero MAD, pero no te preocupes, si no, la dejamos ahí en... Vale, mira, sí, lo tengo aquí, es que es acción de Sydney, claro. No estamos muy acostumbrados a ir no tan lejos. Sí. Bueno, la verdad es que la tendencia, no conozco el título, obviamente, pero bueno, la tendencia general, desde un punto de vista técnico, es muy positivo. Tiene una referencia
de un soporte muy importante en gráfico semanal en la zona de los 5,51, que me parece bastante positivo, y luego su último nivel de máximo histórico, que está en la zona de los 8. Ahora mismo cotiza en torno a los 6,98. Si nos vamos al gráfico diario para ver un poquito cómo está generando esa estructura, lo que vemos es que tiene una zona de resistencia intermedia, ¿de acuerdo? Más o menos situada en el entorno de los 7,21. Por tanto, digamos, está ahora mismo, yo creo que generando una zona de lateralización y por tanto ahora mismo no sería interesante. Si tiene títulos comprados y está dentro de esta fuerte tendencia alcista, perfecto. Yo vigilaría como nivel de soporte muy importante o como zona de stop la zona de los 5,50 y mantendría, por supuesto, y vigilaría de cerca a ver qué ocurre con esa última resistencia de las últimas semanas que tiene en la zona de los 7,20. Si supera, pues ya nos vamos otra vez a máximos históricos en la zona de los 8 y veremos a ver qué ocurre con ella. Por tanto, pues bueno, en caso de tener títulos, mantener. En caso de no tener nada, yo creo que habría que esperar al menos que superara la zona de los 7,20. Y luego, pues bueno, nos vamos a lo que me comentabas de defensa. Vámonos a ver Sí, Indra. Llegamos tarde para entrar en Indra o Leonardo, y si Leonardo. compramos Enel, preguntaba Manuel. Vale, pues te cuento. Bajo mi punto de vista, ninguna de las dos. Lo siento mucho, pero ahora mismo considero que tanto en el gráfico diario como en el gráfico semanal, tanto Indra como Leonardo están en una fase de sobrecompra bastante extrema, ¿no? Por tanto, es bastante probable que pudiéramos ver algunas correcciones. Sí es cierto que desde un punto de vista, pues bueno, ¿no? Viendo un poco cuáles son las proyecciones que podrían darnos ambas compañías, Leonardo está en una mejor posición porque ha roto una resistencia muy importante de gráficos semanales de la zona de los 16 euros y tiene una proyección importante al menos hasta la zona de los 21, y sin embargo Indra tenemos una resistencia inmediata después de romper los 15 en la zona de los 16, ni siquiera llega 15,97. Por tanto, yo veo ahí en el caso de Indra una parada mucho más cercana y menos proyección que en el caso de Leonardo. Por tanto, si me tengo que decantar por dos, sí o sí, pues sería, o por una de ellas, sería en el caso de Leonardo. Aún así, yo considero que no es momento de tomar entradas. ¿Y en Enel? Y en el caso de Enel, la situación es muy, muy, muy parecida, ¿vale? También tiene una fase de sobrecompra en el medio largo plazo. Creo que tendría que corregir algo, y para mí la zona interesante de entrada sería la zona de los 6,30, de los 6,40, porque ahí tuvo una resistencia importante que ahora actuaría como nivel de soporte y por tanto, pues bueno, ahí podría haber una buena oportunidad. También lo veo muy sobrecomprado. La verdad es que las subidas en las tres compañías han sido brutales, entonces ahora mismo tomar posiciones corres un riesgo bastante alto de quedarte enganchado en un valor con un nivel digamos sobrevalorado y que pues bueno te pases ahí sufriendo unas cuantas semanas o unos cuantos meses. Por tanto, yo esperaría en cierta medida algunas correcciones para aprovechar esas caídas. Un oyente a través de WhatsApp dice que le gustaría que le dijera si es buen momento para entrar en Alibaba y mantenerlas, y otro oyente pregunta por Sabadell, que acaba de entrar. Vale, pues vamos a ver primero Alibaba. Entiendo que podemos ver el ADR, ¿no? de Estados Unidos, que es lo que más se opera en el caso de Alibaba. A ver, Alibaba, sí es verdad que muchísima gente me ha preguntado por ella, ¿no? Y que lo hemos analizado muchísimo, por qué esta tendencia bajista que dura tanto y demás, pero es que no sale, no consigue salir de esa tendencia bajista. Parecía que había algo de recuperación, pero es que se sigue devaluando constantemente el título, ¿no? Por tanto, yo ahora mismo en Alibaba la verdad es que no veo nada interesante. En el corto plazo, para valorar una posibilidad de entrada en largo, debería superar el título el valor de los 77,60 dólares, ¿vale? Estamos analizando el ADR de Estados Unidos. Por tanto, a partir de ese nivel, sí, me podría plantear o podría valorar la posibilidad de tomar posiciones largas en el corto plazo, pero teniendo muy en cuenta que es una posición muy agresiva, muy arriesgada y que la tendencia general sigue siendo totalmente bajista. Así que yo ahí en Alibaba la verdad es que poco que hacer. Luego me decías el segundo título. Sabadell, que acababa de entrar. Sabadell, sí, perdona. Sabadell, Banco Sabadell acaba de tomar posiciones.
Bueno, bien, mantiene una tendencia alcista interesante. Ya sabemos que los bancos, las estimaciones para los bancos este año van a seguir siendo positivas. Me gusta la posibilidad de tomar esa posición porque mantiene bien esa línea de tendencia alcista y también me gusta por el hecho de que pues bueno, tendría un stop muy cercano, muy ajustado al nivel de los aproximadamente 1,0850. ¿Okay? Por tanto, por debajo de ese último mínimo que nos marcó hace pues aproximadamente un par de semanas, ahí yo colocaría el stop. Si hay una revalorización o un movimiento interesante, perfecto. Si no, pues bueno, al tener un stop tan cortito, pues seguramente el riesgo sea muy bajo. Por tanto, yo colocaría stop en ese, por debajo de ese 1,0856, esperando esa subida de Sabadell, que en principio debería mantener esa tendencia alcista que tiene en este momento. Ferrari, nos preguntan en WhatsApp, ¿es tarde para entrar para estos precios? Bueno, perdón, dice que si entramos o esperamos a que baje un poco más. Si entramos o esperamos. Bueno, la verdad es que ya no está en una fase de sobrecompra. Recuerdo después de hacer esos máximos en los 345, con la corrección que ha realizado y ese apoyo en ese último nivel de resistencia, ¿no?, que veíamos en la zona de los 300, quizás ese entorno de los 300 sería interesante. Ahora bien, para ir más seguros, para realmente tomar una posición interesante, yo creo que debería superar los 324,33, que es el último máximo que nos marcó. ¿Por qué motivo? Porque bueno, hemos tenido esa fuerte caída, ahora hemos tenido una pequeña revalorización que nos ha marcado esa referencia, ese máximo, ¿no?, dentro de ese canal lateral en 324 prácticamente. Por tanto, para dar una consolidación y ver realmente si hay un interés por parte de los compradores, necesitaríamos superar esa zona de los 324. Objetivo sería 345, 346 y el stop pues por debajo del mínimo anterior, ¿no?, la zona de los 300 euros. Por tanto, pues bueno, la estrategia yo creo que estaría ahí, por encima de los 324 euros. Venga, terminamos por aquí, que nos queda nada, un minutito. Venga, dos acciones del IBEX para comprar, que nos pregunta un oyente, y con eso cerramos. Dos acciones del IBEX. Vale, perfecto. Bueno, del IBEX tengo CaixaBank, ¿vale? Creo que está bastante interesante la jornada de hoy. Está haciendo un interesante apoyo, una zona de soporte que antes fue resistencia muy importante en la zona de los 3,86. Por tanto, yo creo que CaixaBank, si supera la zona de los 3,94, 3,95, sería, pues yo creo que muy interesante para tomar posiciones en largo. Y luego, del IBEX 35, la verdad que no tengo nada más así que pues comentar, pero sí te voy a dar un título de Estados Unidos, ¿vale?, que me parece muy interesante y que no hablamos mucho de él, que es Oracle, sí, ¿vale?, que en estos momentos está a punto de producir un giro alcista, con un patrón de giro muy interesante. En el caso de que la sesión de hoy, de apertura, pues cierre por encima de esos 106,66, ahí yo creo que habría un patrón de compra muy interesante. Por tanto, me quedo con esa operación de Oracle y de CaixaBank. Samuel Plaza, JF de Brokers España, gracias como siempre por acompañarnos. Que vaya muy bien el martes y lo que queda de semana. Cuídate. Igualmente, un abrazo. Hasta la próxima. Si inviertes en bolsa, noticiasdebolsa.es será tu web. En ella encontrarás toda la información bursátil gratis con interesantes artículos de opinión, noticias y análisis técnicos de las empresas cotizadas, cuentas trimestrales y avisos de la CNMV. Todo ello sin registros y actualizado diariamente. Noticiasdebolsa.es, tu web de información bursátil. ¿Nuevo invirtiendo en bolsa o ya eres todo un experto? Lo mejor en cualquier caso es hacerlo con XTB, tu broker. Compra acciones y ETFs de cualquier mercado y sin comisiones hasta 100.000 euros al mes. Accede además a la mejor formación en español. Entra en xtb.com, la inversión pensada para todos. A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos. Escucha cada jueves, de 1 a 2 de la tarde en Radio Intereconomía, Negocios de Carne y Hueso. El programa para emprendedores, startups y pymes, líder en habla hispana. Con Mariló Sánchez Fuentes.
En Capital Intereconomía, Escuela de Finanzas, con Bontobel. Y arrancamos en este año 2024 con algunos espacios que ya han dejado y que ya han hecho su hueco en la programación y también entre la audiencia. Esos espacios que apuestan por la formación, por la educación financiera. Abrimos nuestra Escuela de Finanzas, lo hacemos con Ricardo Comín, que es director comercial en Bontobel para Iberia. Ricardo, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, encantado de estar con vosotros y feliz año a todo el mundo. Bueno, ¿qué tal todo? Bien, la verdad es que bien, la vuelta dura, como estábamos hablando, pero bueno, bien, ya estamos en marcha, ya estamos en plena forma. Hoy estamos en marcha. El año pasado fue uno de los años en los que por fin la renta fija aportó rentabilidad, diversificación, descorrelación en las carteras. Fue el año de la vuelta de la renta fija y este año 2024 también la renta fija va a jugar un papel muy importante en las carteras. El universo de renta fija en cuanto a emisores y también a volumen bajo gestión es enorme, mucho más importante que el de renta variable. Pero es un activo que cuesta comprender, que es más difícil de entender por parte del inversor, sobre todo del minorista. Y desde aquí pues vamos a poner nuestro pequeño granito de arena en aclarar algunos de los términos de la renta fija. Yo muchas veces te lo he preguntado porque me lío con la TIR, la GIL, el cupón. Vamos a empezar por aquí, por el cupón. ¿Qué es el dichoso cupón de la renta fija? Bueno, pues el cupón es la herramienta por la que llevamos desde el año pasado diciendo que la renta fija ha vuelto y por el que estamos tan confiados en la renta fija. Al final el cupón es la razón por la que suelo invertir en renta fija, o debería ser el principal motivo para invertir en renta fija, eso es lo tradicional. Al final la renta fija no es más que comprar deuda. O cuando alguien emite bonos, lo que está pidiendo es que alguien le pague un préstamo. Entonces tú lo que estás haciendo es emitir un préstamo que lo abres al público en general para financiarlo en pequeñas partes, que son los bonos. Esos bonos están recompensados con un cupón. O con una forma de cupón. Hay diferentes formas de cupón, que le vamos a hablar ahora, pero principalmente lo que te dice la renta fija es préstame dinero a X tiempo, vamos a ponerle 5 años, y yo cada año, por ponerlo muy sencillo, te voy a pagar un tanto por ciento sobre lo que me has prestado. Si me prestas 100.000 euros, te voy a pagar un 3%, quiere decir que cada año yo te voy a pagar 3.000 euros en cupones, y el último año te devuelvo, te pago los 3.000 euros y te devuelvo tus 100.000. Que es el principal y son los cupones. Exacto, los 100.000 es el principal, los 3.000 euros anuales, ese 3%, son los cupones. Hay cupones periódicos que son fijos, como este que me decías, ¿no? Que todos los años o todos los meses yo te doy un cupón. Exacto. Los cupones más o menos se pagan de diferentes maneras y se hace realmente para hacer esa deuda atractiva. Entonces cada uno tiene que buscar un poco cómo quiere recibir esa deuda. Si eres un inversor institucional, estás construyendo un fondo, pues un poco te da igual cuando te paguen. Si eres un inversor final, que tú lo que quieres es pues más o menos con tus ahorros ir construyendo una renta que te ayude a pagar tus gastos de manera mensual, pues a lo mejor lo que harías es buscar un bono que te pague de manera mensual. Hay también bonos de cupón cero que no pagan cupones durante el periodo, ¿no? Que el está tiempo, emitido, ¿no? La duración del bono. De emisión. Sí, efectivamente. La verdad es que el nombre no es muy atractivo. Déjeme dinero y le voy a pagar 0. Bueno, no es así. Realmente lo que pasa es que suelen ser emisiones de muy corto plazo y que al ser de tan corto plazo no tiene sentido armar legalmente, operativamente, lo que es el pago del cupón, y lo que se hace es, bueno, pues yo te voy a vender una deuda que vale 100, cada bono vale 100, pero yo entre comillas te digo que la puedes comprar, o sea, la vendo a 98.
y me comprometo al vencimiento a pagar a 100. Es decir, el precio de emisión es más barato que el precio de vencimiento. Y ahí lo que llevas implícito es el pago de la rentabilidad o en este caso del tanto por ciento que te ofrecen por prestar ese dinero. Hay bonos de cupón periódico, hay bonos de cupón variable, hay bonos de cupón cero y hay bonos, por ejemplo, de cupón o flotante. Sí, es un bono de cupón variable, es decir, un bono de cupón flotante, estos últimos años de inflación han sido muy atractivos. ¿Qué es un bono de cupón flotante? Que en inglés se llaman floating rate notes. Pues un bono de cupón flotante es aquel que te dice yo te voy a pagar Euribor más X. Es casi como las hipotecas de interés variable, pero al revés. El prestatario, en este caso, o el que presta dinero, somos nosotros, y lo que queremos es tener una manera de defendernos frente a la inflación y frente a la subida de tipos. ¿En qué consiste? Pues consiste en que a lo mejor cada X tiempo, 3 meses, 6 meses, cada año, se revisa mi cupón, y mi cupón es el Euribor más, es un fijo más el tanto por ciento que corresponde al Euribor, a la subida del Euribor o el Euribor. Entonces, bueno, a lo mejor empieza pagando 1 o un 2% más el Euribor. Claro, si el Euribor está a 0, pues te paga el 2%. Si el Euribor se te pone al 4, te termina pagando un 2% más 4, un 6%. Claro, y eso se ha puesto muy de moda en los últimos tiempos, debido a que otra vez la renta fija y los tipos de interés han vuelto a subir. Claro, o sea, el problema que tiene, la coyuntura por la que puede sufrir en un momento dado la renta fija es porque tú compras a 5 años y compras además compras un muy buen bono que está pagando, cuando los tipos están a 0, está pagando un 3%. Bueno, pues parece muy atractivo, pero de repente hay una subida en 2 años, como hemos visto, hasta poner los tipos oficiales al 4%, que te estén pagando un 3% es bastante ruinoso. La gente que hace, en general, se trata de vender esa deuda para comprar una deuda que pague más. Por eso, en el mercado secundario, esa deuda empieza a sufrir. ¿Cómo te defiendes de eso? Pues con una revisión flotante. Por eso los bonos de interés flotante son muy interesantes para, en este caso, las situaciones que acabamos de vivir estos últimos años. Y de hecho hay otro bono, que es el bono ligado a la inflación, porque los bonos de interés flotante son más bien emisiones privadas, pero el bono ligado a la inflación son emisiones, en este caso, de públicas. Y ahí lo que te dicen es: yo te pago un cupón X, y luego, si la inflación pasa de una cierta cantidad, como país me comprometo a complementarte ese cupón. Bueno, pues yo creo que la inflación tiene que estar en el 3%, o no debe pasar del 3%. Si pasa del 3%, te pago un tanto por ciento sobre eso. ¿Y los cupones, cuando se abonan todos los meses, cada 3 meses, una vez al año, una vez al semestre? ¿Cómo suele ser? Cada emisor o cada emisión tiene su situación. Entonces, se puede pagar como uno prefiera. Como digo, hay gente que prefiere que le paguen mensualmente. Hay otros que no, que prefieren a cierre de año, y me hago mis cuentas a cierre de año. Pero los cupones, repito, no tienen nada que ver cómo se pagan en un fondo o cómo se pagan en una compra directa en un bono. En un fondo, todos los cupones de toda la deuda que tengo comprado caen al saco común. En el saco común se restan los gastos derivados de, como si nosotros también, si yo compro en directo, tengo que pagar una comisión de brokeraje, una comisión de mantenimiento, una serie de comisiones. Yo le resto a esos cupones, le resto los gastos, y luego lo que se repartiría de manera alícuota son los cupones. Se puede hacer 2 cosas con los fondos, con los cupones: una de 2, acumularlo, con lo cual el precio de mi participación sube, o distribuirlo en la parte de alícuota, también decidiendo si lo quiero hacer trimestral, mensual o anual. Claro, hay fondos de acumulación o fondos de reparto, ¿no? Exacto. En general, la gente suele comprar fondos de acumulación. Son más sencillos, tú vas viendo cómo te va subiendo tu participación y vas viendo la valoración de tu fondo en el banco. Pero bueno, como repito, hay mucha gente que en un momento dado le parece muy, muy conveniente el poder tener un pago en X que te ayude a pagar, pues yo qué sé, tu alquiler. Claro, y cuando recibo ese cupón, pongamos trimestralmente, ¿no? Porque opto por un fondo de reparto, entonces yo ahí pago comisiones.
sí, pagas comisiones. Y de hecho, en cuanto a Hacienda, los cupones... bueno, en Hacienda sí, porque tú incrementas el patrimonio y entonces pasas por la ventana de Hacienda, ¿no? Es buenos rendimientos de capital. Entonces, tributas como rendimiento de capital, pero para tributar como rendimiento de capital, de hecho, le tienes que restar las comisiones. Entonces, sí, efectivamente, tiene comisiones. Pero bueno, también cuando... si yo me compro, ahora que Iberdrola va a pagar dividendo, si yo me compro acciones de Iberdrola, cuando me pagan el dividendo, pues me van a cobrar unas comisiones. Eso es ya un tema no tanto del emisor, sino es más bien un tema del banco donde tenemos depositado, o la entidad donde tenemos depositado el bono. Y otra cosa, quizás sea muy básico, pero los cupones, menos en los bonos de cupón cero, son en todo tipo de emisiones, gobiernos, investment grade y high yield, todas las... o sea, los gobiernos también dan cupón, ¿no? Sí. Y las empresas también, el investment grade, ¿no? También dan cupón. Es el atractivo de la renta fija. Vale. Me préstame dinero y yo te pago un tanto por ciento que lo hago a modo de cupón. Entonces, bueno, y además repito, es una manera también además muy atractiva. De hecho, ha habido, fíjate la demanda brutal que hay ahora mismo en España con las letras. Las letras es un ejemplo de bono de cupón cero. Se emiten a muy corto espacio de tiempo, lo que hacen es emitirse con un precio menor al precio de vencimiento. El precio de vencimiento te paga, pero bueno, lo que se busca es cobrar ese cupón y tener el menor riesgo posible, porque sabes que el pagador es el Estado en este caso y te va a devolver el 100% de tu dinero. Es verdad que los cupones suelen ser mayores a medida que el emisor tiene más riesgo. Por eso de repente te puedes encontrar que hay gente que mide rentabilidad-riesgo y dice, me merece la pena, me paga un 7% o un 8% en una entidad que yo creo que es de fiar. Y luego, el cupón no es lo mismo que la YIL o la TIR o la rentabilidad del bono de renta fija. No, para la YIL y para la TIR un componente esencial es el cupón, pero en este caso vienen otras variables como es el precio al que compras el bono, como es la duración del bono. Bueno, hay que calcularlo de una manera un poco diferente. A la próxima me tienes que explicar lo de la duración, porque ahora todos los que pasan por aquí y tienen en cartera o están empujando estrategias de renta fija, les preguntamos cómo están trabajando la duración en un entorno donde se espera que los tipos de interés vayan a bajar. Me tienes que explicar ese elemento tan importante en un bono, que es la duración del bono, cómo afecta a la rentabilidad final y, sobre todo, cómo hay que trabajar con la duración en un entorno de subida de tipos de interés o de bajada de tipos de interés, ¿no? Yo encantado. Además lo podemos ver más en profundidad, pero lo importante es que si tú crees que los tipos de interés van a bajar, cómprate un bono ahora con duraciones largas, porque te aseguras comprar ahora un bono con un cupón alto, que te le va a pagar el cupón alto cuando los tipos estén más bajos porque los han bajado. Pero sin embargo ahora todo el mundo tiene duraciones cortitas. Bueno, doctores tiene la Iglesia. Nosotros no, nosotros estamos a favor de incrementar duraciones, no de manera radical, pero sí que creemos que ya merece la pena coger duración porque la duración te va a pagar. Es decir, tú vas al final a tener un bien escaso dentro de unos años y los bienes escasos se suelen pagar caros. Vale. La duración te va a pagar. Bueno, a la próxima hablamos de la duración en la renta fija, que me parece muy interesante. Ricardo Comín, desde Vontobel, un auténtico placer como siempre. Gracias por esta clase y por más escuelas de finanzas en este año 2024. Un placer, cuídate. El mío. Adiós. Muchas gracias. En Arquia Banca ofrecemos soluciones de inversión personalizadas y adaptadas al perfil de riesgo de nuestros clientes. Nuestro método: diseñamos una estrategia a largo plazo tras realizar un exhaustivo análisis de los mercados y las tendencias globales. Contáctenos ahora en inversión@arquia.es y le ofreceremos una propuesta personalizada. Arquia Banca. Cuidamos de su patrimonio como si fuese nuestro. Puede consultar los folletos informativos y los documentos con los datos fundamentales del inversor DFI en los registros públicos oficiales de la CNMV, así como en www.arquia.es y oficinas de Arquia Banca. Tranquilidad es el sonido del mar. Tranquilidad es invertir al tiempo que ahorras, diversificas y proteges tu inversión. Tranquilidad es invertir en oro con Degusa. Infórmate en el 91 19 82 900.
Degusa Oro es tranquilidad. Si eres emprendedor, profesional o empresario y quieres estar al día en los temas que afectan a tu empresa, Cultura Emprende es tu programa. De la mano de Alejandra Rompedrique, Víctor Delgado y Ángel Calvo Mañas, conocerás las experiencias de otros empresarios y estarás al día en marketing, formación, tecnología, fiscalidad, eventos y más. Los viernes de 6 a 7 de la tarde en Radio Intereconomía. Radio Intereconomía es la mejor plataforma para dar a conocer, relanzar y poner voz a su empresa. Nuestro equipo comercial le asesora para conseguir sus objetivos. Contacte con nosotros. Teléfono 91 999 21 21 y en el mail comercial@intereconomia.com. Radio Intereconomía, la radio de las empresas. Consultorio de fondos. Abrimos nuestro espacio de consultas de fondos de inversión, 22 minutos y llegamos a las 11 de la mañana, a las 10 en Canarias. Con ustedes, 609 22 47 16. Puede empezar a plantearme sus dudas ya sobre fondos de inversión. Y con José María Luna, que es socio de Luna Sevilla Asesores Patrimoniales. José María, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido. Muchas gracias, Susana. Muy buenos días. Buenos días a ti, al equipo y por supuesto, a los oyentes. Pues bueno, vamos poco a poco recuperándonos. Bueno, ahí vamos. Hoy estábamos hablando de Ricardo Comín, de lo importante que es entender cómo funciona un bono. Y hoy nos ha explicado cómo funcionan los cupones. Cuando uno ve la ficha de un fondo de inversión de renta fija, ¿qué 3 elementos tienes tú en cuenta? ¿Qué miras así en un primer vistazo? Miro muchas cosas, pero primero miro universo en el cual invierte. No es lo mismo invertir en deuda europea o cuál es el tipo de activo de deuda que está en cartera, si es mucho más global, si está centrado en una zona muy, muy concreta. En segundo lugar, la calidad crediticia media de la cartera. Para mí es muy importante para saber si estoy ante un fondo de deuda, si es deuda corporativa, si es de grado de inversión, es decir, desde AAA hasta BBB, o si incluye algo de high yield en la misma. Para mí también es muy importante conocer la duración, es decir, la sensibilidad media del fondo a tipos de interés de mercado. Cuanto la duración medida en años es más alta, más sensible a tipos de intereses, con lo cual, si hay subida de tipos, el fondo sufrirá más. Si es más de corto plazo, pues en algún momento determinado, pues evidentemente se puede defender de otra manera. Y por supuesto, bueno, pues para mí es muy importante, aparte de la calidad crediticia, duración, etcétera, etcétera, pues ver el nivel de diversificación, es decir, cuántas emisiones tengo en el fondo, para saber si es más concentrado o es un producto pues mucho más diversificado. Fundamentalmente, bueno, pues para saber el nivel de riesgo, sobre todo muchas veces de liquidez, que pudiera tener este producto en el caso de que hubiera algún evento de crédito. Para este año 2024, ¿los monetarios dentro de la renta fija los descartamos? ¿Ya no tienen sentido si pensamos que los tipos de interés van a bajar a final de año? Bueno, viendo la última intervención del gobernador del Banco de Austria, no lo tengo tan claro. Monetarios, es tiempo de monetarios. Susana, es tiempo de monetarios, oyentes, ¿de acuerdo? Lo que no es tiempo es de estar fuera del asesoramiento y, sobre todo, tener el dinero en liquidez. Hay monetarios ahora mismo, o cuasi monetarios, que en lo poquito que llevamos de ejercicio llevan una rentabilidad, por ejemplo, del 0,22%. Es el ejemplo o el caso del DWS Floating Rate Notes. Si en el actual contexto, de momento, de tipos de interés al alza, de los de súper corto plazo, hoy por hoy, este tipo de fondos de inversión ofrecen una rentabilidad positiva, o un producto mucho más clásico, como es el fondo de la gestora Pictet, el Sovereign Short Term Money Market. El fondo lleva ya un 0,15% de rentabilidad. Si eso lo extrapolamos al resto de ejercicio y tuviera ese comportamiento, que probablemente no lo va a tener de la misma manera, estamos hablando de rentabilidades
positivas y que en muchos casos van a superar a la inflación de la zona euro, con lo cual una parte en monetarios por rentabilidad y por estabilidad, sí. Sí lo aconsejo, vamos. Vale, dame 2 ideas. Acabo de darte 2, pero te voy a dar alguna más. Por ejemplo, ¿queremos pagares de empresas, de buenas compañías, en este caso europeas? Tenemos el fondo de la gestora GESConsul, con su GESConsul corto plazo, un producto muy, muy interesante. Y si queremos un fondo de una gestora internacional tan grande como puede ser el caso de Fidelity, pues tenemos el fondo Fidelity Eurocash Fund, también un producto que esté teniendo en el último mes pues un comportamiento superior al 0,30%, con lo cual, dentro de solo la categoría de monetarios, hay perfectamente soluciones interesantes, buenas, bonitas y baratas. Y más allá de los monetarios, no sé si para complementar mi cartera, la parte más conservadora, fondos objetivo, investment grade, fondos flexibles, globales, donde el gestor pueda elegir entre investment grade, entre high yield. ¿Qué me aconsejarías? También te pido 2 ideas. Pues mira, si vamos a la parte de deuda flexible, a mí me encantan 2 ideas. Una es el fondo de la gestora española Buy and Hold, de Rafa Valera, el Buy and Hold Bonds. Y si nos vamos a una gestora como AXA, tenemos el Eurocredit Total Return. Productos de gestión activa, flexible, deuda pública, pero sobre todo deuda corporativa, grado de inversión. Podemos tener algo de high yield, sobre todo en el caso del producto de la gestora española Buy and Hold. Y si no, deuda de corto y también de medio plazo, un poquito más sensible a los tipos de interés. La de corto me sigue gustando mucho la gestión que hace la gestora nórdica Evli con su Short Corporate Bond. Y si nos vamos a la deuda de medio plazo, por ejemplo, la gestora Schroeder, la gestora británica, con su Eurocredit Conviction, pues otra idea interesante a valorarlo con un asesor financiero. Oye, mencionabas Buy and Hold, lo han hecho muy bien. Creo que es el segundo fondo por rentabilidad de renta fija europeo. Hay que buscar especialistas, como en todo. Si yo quiero saber más de temas financieros, pues tengo que estar enchufadísimo a Intereconomía. No voy a estar en una emisora generalista. Pues algo similar pasa con la gestión de activos de deuda, de verdad. Entonces, la parte de deuda, la gestión que hace Rafa y el resto de analistas es muy buena. Pero no solo la parte de deuda, es que si uno coge el fondo flexible, el mixto, un año más lo está haciendo fantásticamente bien. Con lo cual es una gestora que no tiene un volumen tan llamativo en activos bajo gestión frente a otras, españolas o no españolas, pero en cambio la rentabilidad lo hace de forma consistente fantásticamente bien. Nosotros es una gestora que la consideramos muy interesante a la hora de apoyarnos dentro de lo que es la gestión activa. Vale, vamos a ir con los oyentes. 609 22 47 16. Teléfonos para que el oyente pueda mandar sus mensajes de texto o sus mensajes de voz preguntando por fondos de inversión. Dice, buenos días y feliz año. ¿Cree que es buen momento para entrar en China? Estoy vigilando el Morgan Stanley Asian Opportunities y el Matthew China Small Caps. ¿Me puede aconsejar un fondo para la región? Sí, pero no China. Es decir, China tiene fantásticas posibilidades, sobre todo desde el punto de vista de las valoraciones que tienen muchas compañías chinas y el propio potencial del país. Pero de momento, por también una serie de factores, sobre todo internos, uno de ellos es el mercado inmobiliario, pero ya no solo eso, sino la tasa de crecimiento sigue sorprendiendo de forma no muy positiva y uno de los datos es la propia inflación. Estamos ante un país que está en deflación, ya lo quisiéramos en otras zonas, no digo la deflación, sino una inflación mucho más controlada, ¿no? Prefiero en Estados Unidos o en el caso de Europa. Dicho esto, mucho mejor en la zona Japón o la India, incluso en mercados fronteras como puede ser el caso de Vietnam. Entonces, me gustan más esas ideas que tener China en estos instantes. Vale, para Japón y la India, dame gestoras buenas y también fondos de inversión buenos, porque entiendo que el ramillete será tremendo, ¿no? Tremendo. Cada vez cuando vuelvas a tener
a mi primo Álvaro Luna de Aberdeen. Sí. Tienen ellos un fondo de Aberdeen que es en el caso de Japón, el Sustainable Japanese Equity Fund, que es un producto muy interesante. Pero también la gestora Bank of Luxembourg tiene un producto que es el Japan Equity, importante en euro con divisa cubierta, no asumir riesgo a yen ante la posibilidad real de caída del yen respecto a nuestra moneda común. Eso no, habría muchas otras gestoras, pero por citar estas dos ideas. Y en el caso de la India, pues gestoras como puede ser la propia Goldman Sachs, como puede ser Pictet, como puede ser Franklin Templeton o Asoka, que es una compañía muy especializada dentro del mundo de los mercados emergentes, sobre todo en el caso del sudeste asiático, tienen precisamente productos a la hora de invertir en la India. Insisto, la India, además, dentro de su proceso electoral que está, como tantos otros países, ofrece oportunidades muy interesantes y además geopolíticamente pues, está mejor vista en estos instantes que en el caso de la China. Vale, voy a ir con Joaquín. Buenos días. Buenos días, Susana. Enhorabuena por el programa. Feliz año. Bueno, mi pregunta es, creo, bastante sencilla. Tengo para el vencimiento ahora dentro de un mes o 2 meses, en marzo, una letra del Tesoro y estaba pensando en entrar en un fondo que se llama renta 4 fija 6 meses, que yo no sé si eso es corto plazo o es corto plazo, pero que tiene este año una revalorización de un 0,35 y tiene unas comisiones, bueno, considero que son muy bajas, de 0,30. ¿Sería conveniente en el vencimiento a esas letras entrar en este fondo con el importe o repetir con las letras que me venzan en el día 7 o 8 de marzo? Muchas gracias, le escucho por la radio. Gracias, muy amable. ¿Qué dices, José María? Muchas gracias, Joaquín. Pues vamos a ver, expectativa, ¿qué tipo de interés bajen? Realidad, los tipos de interés ya lo están diciendo los bancos centrales, tanto FED como con el Banco Central Europeo, que la narrativa quizás no sea tan de bajada de tipos como el mercado es lo que ha estado comprando en los últimos meses. Veremos quién tiene razón, o los bancos centrales o la narrativa que está comprando el mercado, que está siendo mucho más acomodaticia en la política monetaria. Yo me quedo mejor con un fondo de inversión. ¿Por qué? Pues porque se va a adecuar mucho mejor, más rápidamente que comprar una letra del Tesoro, que a lo mejor compramos muy bien, pero a lo mejor quien tiene razón es el Banco Central y podremos haber comprado mucho mejor, puesto que las siguientes emisiones son a tipos algo más altos. O el caso del fondo de inversión, sobre todo, bueno, pues ya digo, lo que va renovando de cartera, pues va a poderse ir adaptando a esa coyuntura de tipos que se dé. El renta 4, renta fija 6 meses de súper corto plazo, es una opción interesante dentro de una gestora española, como es el caso de renta 4. En el ejercicio lleva un 0,11. Dentro de los monetarios más de corto plazo suele estar dentro de la media o ligeramente superior a la media. Bien, también es un producto competitivo de comisiones de gestión. Esta opción o las que yo he dicho al principio, perfectamente válidas. Vale. Mira, otro de los oyentes pregunta, ¿qué le parece el Vanguard Global Small Cap Index Fund Euro? Pues bien, un producto indexado, bien que sea de renta variable global, menos bien que hoy por hoy, aunque ofrecen un montón de oportunidades las empresas de pequeña y mediana capitalización, de momento, en líneas generales, sigue quedándose por detrás de las empresas de mayor capitalización bursátil. Ofrece muchas oportunidades, pero todavía el mercado no lo está valorando. Sí, las empresas de mayor capitalización. Como alternativa hay un producto de la gestora Columbia Threadneedle, el Global Smaller Company, que es un producto súper interesante de gestión activa. A mí, personalmente, me gustan las empresas de menor capitalización. Creo que hay muchas oportunidades, tanto en la parte norteamericana, pero también mucho en la parte de Europa y Asia. Pero la realidad es que hoy por hoy, en el actual contexto de desinflación bacheada, es decir, bacheada me refiero que de repente hay ciertos repuntes de inflación que genera turbulencias en los mercados de deuda, más el contexto de cierta desaceleración del crecimiento económico, más acuciante en el caso de Europa frente a Estados Unidos, hoy por hoy
las empresas de mayor capitalización, de momento, ofrecen una serie de, llamémosle, de cierta seguridad que no tiene hoy por hoy las empresas de pequeña capitalización, pero el producto interesante. Vamos ahora con Carlos. Buenos días, Carlos, dígame. Hola, buenos días. Sí, ahora mismo se podrían sustituir quizás fondos monetarios por fondos arbitraje, tipo como por ejemplo Candrian Index Arbitrage. Y si también, ¿qué tal lo pueden hacer los fondos high yield corto plazo, como por ejemplo JP Morgan Europe High Yield Short Duration? Si los de high yield podríamos obtener más rentabilidad este año, más que los investment grade, o si nos podrían recomendar alguno. Y hay fondos que el mismo gestor esté especializado en mover la cartera entre corto, medio y largo plazo, que no lo tenga que hacer el partícipe, por ejemplo, como el Evangy Optimal Income. Si nos puede comentar otros fondos similares al Optimal Income, el gestor, pues eso, modifique las duraciones de la renta fija que tengan en su cartera. Gracias. Muy interesante, gracias. ¿Qué dices? Muy interesante, Carlos. Pues voy a empezar por la parte final, ¿de acuerdo? Productos alternativos e incluso mejores que el Optimal Income. Excelente fondo de la gestora Evangy, el producto con un montón de patrimonio. ¿Alguna idea que lo pueda hacer mejor? La gestora Dunas Capital. Tanto con su valor equilibrado como con su valor flexible, tiene esa capacidad de tener posiciones cortas, largas, posiciones compradas o vendidas en renta variable, pequeñas posiciones, y la gestión de sensibilidad a tipo de interés es activa. Si queremos producto de deuda puro de deuda, el producto de buy and hold se adecua perfectamente, ¿de acuerdo? El buy and hold bonds, lo cual solo deuda, buy and hold bonds. Algo que tenga algo de bolsa, que el Optimal Income puede tener algo de este sentido, incluso algo de high yield, mejor los fondos de Dunas. Arbitraje, sí, y de hecho la gestora Candrian, sin duda alguna, ofrece algunos productos, Market Neutral, Index Arbitrage, todo lo que es arbitraje en la parte de tipo de interés, en la parte de deuda, incluso bolsa, en un escenario, si volvemos a un escenario más lateralizado, no tan tendencial, y donde se puedan buscar oportunidades compradas y vendidas, sin duda alguna podría ofrecer ese valor. La gestora TNCA ofrece también un producto, el Alpha Bonds, que va en ese sentido a la hora de ser un complementario. Y por último, high yield. Sí, lo que ocurre es que va a depender de la intensidad de la desaceleración del crecimiento económico. ¿Por qué? Pues porque en un contexto de desaceleración del crecimiento económico vamos a tener, 1, incremento la tasa de mora, 2, el proceso de desinflación aún es lento y con baches, con lo cual los tipos van a ser altos. Y eso, en empresas más endeudadas y con menor crecimiento económico, puede haber alguna sorpresa negativa. Es verdad que el arranque de ejercicio, en la búsqueda de yield, la búsqueda de rentabilidad, sigue habiendo flujos de entrada en el high yield, sobre todo en el corto plazo. Gestoras como puede ser el caso de Mucinic, por poner un ejemplo, lo están haciendo bien en el arranque de año, pero ojo, cuidado si se deteriora el ciclo económico y no viene acompañado de un proceso de desinflación mayor, porque entonces sería mucho mejor estar en fondos investment grade. Muy bien. Pues José María Luna, desde Luna Sevilla Asesores Patrimoniales, muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por enseñarnos y gracias por recomendarnos ideas concretas de inversión. Cuídate mucho y hasta pronto. Un abrazo. Un abrazo, Susana. Gracias, cuídate. Boletín informativo y volvemos aquí en Capital Intereconomía con Desayunos Capital. Hoy vamos a hablar de los Search Fund. Son vehículos de inversión. ¿Qué es lo que hace realmente un Search Fund? ¿Cuántos Search Funds hay en España? ¿Son fondos de crecimiento? ¿Son fondos de búsqueda? ¿Cuál es el perfil del searcher, de la persona que lidera ese fondo de inversión y que está buscando oportunidades en empresas de tamaño medio que están necesitando un relevo generacional importante y un punch destacado de tecnología y de innovación en la gestión? Hoy vamos a hablar de los Search Fund en Desayunos Capital y después el espacio dedicado a el hidrógeno, a esa energía renovable y a esa energía natural. Hasta las 12 aquí en Radio Intereconomía.
En la vida a veces nos ponemos a buscar cosas que mira que son complicadas. Por ejemplo, que nos hagan siempre la cama o que nos regale más flores. Pero menos mal que están las rebajas del Corte Inglés, porque ahí todos siempre encontramos lo que buscamos. Sin ir más lejos, en belleza tienes un 40% de descuento en el doble serum ojos de Clarins o también Renergy triple serum de Lancôme con el 40% de descuento. En moda mujer hay vestidos con el 50% de descuento en Tintoretto, Woman, el Corte Inglés y Coachel. Y jersey de tricot a 25,99 € en Woman, el Corte Inglés y en Sutter Cotton. Además te lo llevamos a casa en menos de 2 horas con nuestra tarifa plana y siempre con la comodidad de poder comprar donde y como quieras, en tienda, en la web o en la app del Corte Inglés. Descárgate nuestra app y verás también cómo siempre encuentras lo que buscas. Recuerda, del 7 de enero al 29 de febrero lo tienes todo ello en las rebajas del Corte Inglés. ¿Quieres vender tu casa? Si la tienes vacía, alquilada o en cualquier otra situación, descubre Alquiler con Opción a Encuentro, la solución innovadora de inmobiliaria